Muy buenos días. Continuando con la sesión anterior, jóvenes, hemos trabajado lo que son los enlaces químicos. Seguimos de los enlaces químicos, pero en la clase anterior hemos visto los enlaces iónicos. ¿Qué era los enlaces iónicos? Los enlaces iónicos tenían una característica muy primordial de que era la unión, la combinación de los compuestos de un elemento metal y un elemento no metal, ¿sí? Entonces tendríamos que un electrón pierde y se convierte en un catión y un electrón gana electrones y se convierte en un anión. Entonces, de esta forma se hacían los enlaces iónicos. En esta situación, nosotros jóvenes vamos a trabajar lo que son los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se van a regir a la estructura de Lewis, donde Lewis nos denomina la ley del octeto y el dueto. O sea, ¿qué quiere decir el octeto? Que los elementos no metales están muy cerca a obtener y a convertirse en un gas noble. Y por lo tanto, si van a tener un gas noble, tienen que tener 8 electrones el elemento, ¿ya? Y si tenemos que tratar de que un elemento de menor valencia se convierta en un dueto, tiene que ser 2 para que pueda ser un átomo estable. Muy bien, jóvenes. Entonces, empezamos con lo que son los enlaces covalentes. Primero vamos a hacer algunas propiedades de los enlaces covalentes. En nuestras propiedades, los elementos de los compuestos son con enlaces covalentes pueden formar moléculas individuales como agua, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y también cristales atómicos como redes covalentes como diamante y cuarzo. Cada una de estas formas tienen propiedades muy particulares. Entonces veamos lo que son sustancias moléculas covalentes. Estas sustancias moléculas covalentes vamos a tener sus propiedades primero. Pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas a temperatura ambiente. Tienen bajo punto de fusión y de evolución. Son blandas. La mayoría son insolubles y en solventes polares como el agua, pero solubles en solventes no polares como el benceno. Son malos conductores de electricidad y del calor. Explicamos la primera parte. Los enlaces covalentes que forman las moléculas son muy fuertes, pero la atracción entre las moléculas son débiles. Vencerlas no requiere mucha energía. La solubilidad depende de que la polaridad de la molécula sea afín con la del solvente. La electricidad, son conductores. Los electrones de valencia permanecen vinculados a los átomos que participan en los enlaces. Entonces vemos aquí como ejemplo en el azúcar, ¿no? En el azúcar que se disuelve fácilmente con el agua. La sal se disuelve fácilmente con el agua. Entonces, estos compuestos covalentes son normales, que están formados. Por ejemplo, el azúcar es una sacarosa, ¿sí? Esta sacarosa está conformado por una hexosa que cada átomo está unido por un enlace simple y forman una hexosa. Y por otro lado también está formado por una pentosa que van a unir 5 enlaces simples que forman un pentágono, una pentosa. ¿Ya? La unión de estos dos, de una hexosa y de una pentosa, nos van a dar lo que es la sacarosa, conocido como el azúcar. Después tenemos lo que son los cristales atómicos o redes covalentes. Estos cristales atómicos son elementos mucho más consistentes, que no se pueden desintegrar con mucha facilidad. Ya esto es un poquito más difícil de desintegrarlos. Entonces, en estos compuestos atómicos o cristales atómicos, vamos a hacer las propiedades. Todos son sólidos con puntos de fusión muy altos. Son insolubles en cualquier tipo de solvente, polar o no polar. En su mayoría son malos conductores de calor y de electricidad. Como le explicamos, los átomos están unidos por fuertes enlaces covalentes en toda la red. Estos enlaces son muy difíciles de romper, por eso que no se pueden desintegrar. No es como los enlaces moleculares covalentes. Este es un enlace cristalino atómico, muy difícil de poder desintegrarlos. En su electricidad, ¿no? En conductores, tienen sus electrones de enlaces localizados, es decir, no se desplazan a través de las redes cristalinas. Entonces tenemos como ejemplo el cuarzo. El cuarzo está compuesto por un conjunto de hexosas que están unidos y fuertemente enlazados. Entonces, para que pueda desintegrarlo va a ser un poco difícil, porque esto está compactada con
la cadena exosa y son moléculas que están cerradas. Que más adelante lo vamos a ver por qué se llaman moléculas cerradas. Entonces, hasta ahí hemos visto las propiedades, algunas de ellas, y ahora vamos a ver lo que son los enlaces covalentes. ¿Ya? Los enlaces covalentes, la formación del enlace covalente. La formación del enlace covalente. Además de ceder, captar electrones, los átomos pueden también compartir electrones. Cuando sucede esto, se produce un enlace covalente. Esta unión es posible porque los electrones son atraídos por los núcleos y ambos elementos de modo que pertenecen por igual a los dos átomos que se enlazan. Comparten electrones. Los dos átomos tienen la misma cantidad de electrones y el otro átomo también tiene la misma cantidad de electrones. Comparten electrones, son muy colaborativos. Ahora, los enlaces covalentes son pares de electrones, ¿ya? Son pares de electrones, o sea, un par de electrones van a formar, o van a compartir entre estos átomos. Representan por medio de una línea entre sus símbolos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso los enlaces covalentes, en una línea, o sea, en los enlaces covalentes representa una línea. En ambos extremos de la línea están los electrones. Un electrón en cada extremo de la línea. Entonces, solamente ya no tenemos que poner la bolita que poníamos, sino que ahora ya representa una línea y ya automáticamente tiene dos electrones. Si encontramos dos líneas, entonces cada línea tendrá dos electrones en los extremos. Y si encontramos tres líneas, cada línea tendrá dos electrones en los extremos. Entonces, de esa manera es como se representan los enlaces covalentes. En los enlaces covalentes también ocurre cuando la combinación de átomos de elementos son electronegatividad parecida o alta. Es decir, cuando la combinación no metal entre sí, por ejemplo el carbono y el oxígeno, ¿no? O bien átomos del oxígeno entre sí. Entonces, podemos trabajar. En el primer ejemplo tenemos acá el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular en la tabla periódica podemos encontrar, tiene como número de valencia número 1. Y si tenemos acá dos hidrógenos, cada uno tendrá un número de valencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acá encontramos dos hidrógenos. Cada hidrógeno, hemos dicho que vamos a trabajar con la estructura Lewis, que es la formación que cumpla a obtener los 8 electrones cada átomo o 2 electrones cada átomo. Entonces, digamos, el octeto, que va a ser 8 electrones del átomo, el dueto, que tiene un átomo con 2 electrones. En este caso, ¿cómo es la formación? ¿Cuál de las dos leyes estaría combinándose? Entonces, acá tendríamos que, en este caso, un hidrógeno le cede su electrón al otro hidrógeno. Entonces, este hidrógeno es estable. Es estable porque tiene 2 electrones, ¿no? Ya tiene 2 electrones. ¿Cómo quedaría el otro electrón? El otro electrón también quedaría con 2 electrones. ¿Por qué? Porque están compartiendo. Están compartiendo. Se comparten los electrones, son del mismo átomo. Entonces, este tipo de línea que hay es una línea, entonces sería un enlace simple. ¿Por qué? Porque en esta línea están, en ambos extremos están los electrones. Segundo ejemplo, tenemos acá el hidruro de litio. El hidruro de litio, sabemos en la tabla periódica, tiene con número de valencia, tiene 1 el hidrógeno, ya sabemos, y litio tiene 1 también porque termina en su configuración electrónica S1. ¿Sí? S1. Entonces tendría 1 también. Sería lo mismo que el anterior, ¿sí? Tendría un electrón cada uno. Entonces, también ellos van a compartir para ser átomos estables. El hidrógeno tendrá 2 electrones que han compartido y el litio también tendrán 2 electrones unidos por un enlace, o sea, una línea que tiene en ambos extremos, tiene los electrones. En ambos extremos están los electrones en esta línea. Vamos con el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos un poquito más complicado, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se encuentra en la tabla periódica en la columna, el carbono se encuentra en la columna 4, ¿sí? En la A4. Si se encuentra en la columna 4, ellos tienen como número de electrones de valencia 4 electrones. ¿Sí? 4 electrones. Ahora, el oxígeno también se encuentra en el grupo 6A. Entonces, ellos también tendrán como número de valencia 6 electrones.
Entonces, en este caso, si carbono tiene 4 electrones y tiene un oxígeno en cada lado, ¿cómo comparten sus electrones? Porque hemos dicho que tienen que cumplir la regla del octeto, o sea, de 8 electrones cada átomo, porque es un no metal y quiere aspirar a ser un gas noble. Entonces, vamos con el primero. Carbono, miren ahí en el circulito, carbono tiene, ¿cuántos? 4 electrones, que es suyo, que son los naranjitas, 4 electrones, y tiene 2 en cada extremo, que son del oxígeno, son los azulitos, son del oxígeno. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en total carbono? Carbono tiene 8 electrones. Entonces, es un gas noble estable. ¿Qué pasa con el oxígeno? Con el oxígeno ocurre lo mismo. Con el oxígeno tiene 6, pero carbono le cede sus 2 electrones. Entonces, tendría 8 electrones. También es un gas estable. Mira cómo comparte. El oxígeno del otro extremo también lo mismo. Tienen 6 electrones y 2 del carbono. Entonces, están compartiendo. ¿Cuántos tiene cada uno? Cada uno cuenta con 8 electrones. Los 3 átomos, perdón, los 3 átomos en este caso, tienen 8 electrones como valencia. Entonces, son gases nobles. Han compartido electrones. Eso es lo que hace el dióxido de carbono. Esto sucede solamente en las uniones de no metales. Y dentro de los metales tenemos a lo que es el boro, tenemos el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, silicio, fósforo, azufre, cloro, arsenio, selenio, bromo, telurio, yodo y astato. ¿Ya? Entonces, estos elementos son no metales. En enlaces covalentes solamente van a unirse entre los elementos no metales. Muy bien, vamos a ver los enlaces, los tipos de enlace que tiene cada elemento, cada compuesto, en este caso cada compuesto químico. ¿Ya? En este caso, primero tenemos lo que es el enlace simple. El enlace simple hemos dicho que es una sola línea. Veamos cómo es. Si entre 2 átomos se forman, miren, si entre 2 átomos se forman solo un enlace, hablamos de un enlace simple. Comparte un par de electrones. Comparte un par de electrones. En una línea, en ambos extremos, están los electrones. Vamos con este ejemplo del cloro. Cloro en su configuración electrónica tiene 7 como número de valencia. Entonces vamos a tener 2 cloros. ¿Qué va a suceder con 2 cloros? Cada cloro tendrá 7 electrones de valencia. El otro cloro tendrá 7 electrones de valencia, ¿no? Entonces, si lo juntamos los dos, tendrían 14 electrones, ¿no? Pero en este caso, solamente necesitamos uno que es impar. ¿De acuerdo? Hay un electrón que está solito, ¿ya? Hay un solo electrón que está solito. Este electrón que está solito se van a unir. Pero primero lo vamos a ordenar, ¿no? En este caso, y veamos que este electrón se ha unido. Ahí está una línea rojita que se unen los 2 electrones. Entonces, a esta unión, en esta línea, los 2 electrones, se le llama enlace simple. ¿Cómo quedaría en este caso? Miren, el cloro ha completado 8 electrones, ¿sí? 7 más 1 que se ha enlazado con un electrón que se ha enlazado, completa 8 electrones. Entonces, es un gas noble estable, ¿no? Es un gas noble estable. ¿Qué pasa con el otro cloro? Con el otro cloro ocurre lo mismo, que también tiene 8 electrones, ¿sí? 8 electrones. Entonces, es un gas noble. Los dos han compartido electrones, pero mediante un enlace simple. ¿Cómo quedaría en este caso? ¿No? En este caso quedaría de la siguiente forma. Cloro que tiene 6 electrones libres, el otro cloro tiene 6 electrones libres, pero en el medio hay una línea. Esa es la unión del electrón que quedaba cada uno. Cada uno tiene un electrón que le sobraba, se han unido eso y se han puesto 2 electrones. Entonces, esa unión es un enlace simple. Gráficamente vemos de la siguiente forma. Cloro 2, porque son 2 veces cloro, ¿ya? Y está unido ¿por quién? Por un enlace simple. Estas 2 bolitas representan cada cloro y están unidas por un enlace simple. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con el enlace de covalente de doble enlace. Si hemos dicho que el enlace de covalente doble enlace es cuando representan por 2 líneas. Una línea en una línea obtiene 2 electrones, 2 electrones, y la otra línea también tiene 2 electrones, ¿sí? Un par de electrones cada una. Veamos en este. Si entre los átomos se forman 2 enlaces, hablamos de un enlace doble. Comparten 2 pares de electrones, ¿sí? 2 líneas y cada uno un par de electrones, entonces serían 2 pares de electrones. Veamos del oxígeno. Oxígeno en su número de valencia es 6, ¿correcto? 6. Entonces, vamos a trabajar con 2 oxígenos.
un oxígeno que tiene 6 electrones, miren, todos son pares, ¿eh? Todos tienen pares, son 6 electrones, y el otro oxígeno que tiene también 6 electrones. En total serían, ¿cuántos? Son 12, 6, 6, 12 electrones, ¿sí? Entonces, todos tienen par, pero ellos necesitan llegar a ser un gas noble, ¿no? Cumplir la regla del octeto. La regla del octeto, cumplir que tengan 8 electrones para ser un gas noble y ser estable. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues primero se organiza de la siguiente forma. Entonces, siguen conteniendo sus 6 electrones cada oxígeno. Y ahora se van a unir. Estos dos oxígenos que están en cada extremo se unen por una línea roja que les puse ahí. Una línea roja se van a unir. Entonces, ahora, un oxígeno tiene 6 electrones, más 2 que se han unido, tendrían 8. ¿Cómo quedaría? De esta forma, ¿sí? Ahora el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? Juntamos las bolitas, tiene 8 electrones. Y el otro extremo, el otro oxígeno, ¿cuántos electrones también tendrá? Tendrá también 8 electrones. Han compartido electrones. Han compartido electrones. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Oxígeno, los dos electrones que están, los pares de electrones que están libres, al extremo, libres que no se han unido, siguen lo mismo, pero los que se han unido solamente se representan con 2 líneas. Y ya se sobreentiende que ahí hay electrones. Y como hay electrones, se han unido. Por eso que aparece una línea. Por eso que representan una línea en los enlaces covalentes. Entonces van a ver en la tabla periódica varias líneas al extremo. Entonces, es la unión de 2 electrones. Muy bien. Entonces, esta sería la gráfica. Ahora, ¿cómo sería la representación gráfica? Enlace doble, tenemos O2 porque son 2 oxígenos que se han unido, 2 oxígenos se han unido mediante 2 enlaces, las 2 líneas en el medio. Los 2 rojitos, las bolitas rojas son, cada uno representa un oxígeno y se han unido ¿por dónde? Por 2 enlaces, doble enlace. Se le denomina esto doble enlace o enlace doble, ¿correcto? Vamos con el siguiente, el enlace covalente triple. Si entre 2 átomos se forman 3 enlaces, hablamos de un enlace triple. Comparten 3 pares de electrones. Por lo tanto, hay 3 líneas, ¿sí? Vamos con el primero. Vamos a ver en este caso con el nitrógeno. El nitrógeno en la tabla periódica encontramos con número de valencia 5, ¿sí? 5 electrones. El nitrógeno tiene 5 electrones como número de valencia. Entonces, vamos a trabajar con 2 nitrógenos. Un nitrógeno que tiene 5 electrones, ahí está la gráfica, y otro nitrógeno que tiene 5 electrones. También está la gráfica. Entonces, estos 5 electrones, cada uno tiene 5. Ahora, ellos necesitan cumplir, ¿no? ¿Necesitan cumplir cuánto? A formar 8 electrones, cada uno. 8 electrones para convertirse en un gas noble y ser estable. Entonces, primero lo ordenamos de la siguiente forma. ¿Ya? Lo ordenamos de la siguiente forma y ahí ya están unidos, ¿sí? 5 electrones en un nitrógeno, 5 en el otro nitrógeno, pero veamos que se han unido por 3 líneas. Entonces, si contamos todo eso, serían 8. ¿Cómo sería en este caso? Mira, fíjense, en este circulito hay nitrógeno, ¿cuántos electrones? Serían 8 electrones. Ha cumplido, ¿sí? Ha cumplido y se ha convertido, ha cumplido ser un gas de noble y estable y ha cumplido con la regla del octeto. El otro extremo, el otro nitrógeno, de igual manera también ha compartido electrones, también tiene 8 electrones. Entonces los dos tienen 8 electrones. ¿Cómo quedaría en este caso? De la siguiente forma, ¿sí? En los dos extremos, 2 electrones libres, que no están unidos por ningún tipo de enlace, pero los del medio están unidos por 3 líneas. De esta forma se representa el triple enlace o enlace triple. Gráficamente se vería de la siguiente forma. N2, porque son 2 nitrógenos, ¿ya? Y tenemos el enlace triple, ¿correcto? Entonces, estas son las formas como se hacen los tipos de enlace. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer los tipos de enlace covalente. O sea, los tipos de enlace covalente. Anteriormente hemos visto la formación de enlace covalente. Se forma la formación de enlace covalente. Ahora vemos los tipos de enlace covalente. Los tipos de enlace covalente van a ser en 2 formas, ¿ya? Uno, que es según la diferencia de la electronegatividad. Según la diferencia de la electronegatividad, ¿ya? Ese es el primero,
Y sería, o en este caso sería que el enlace covalente no polar. Y el otro sería el enlace covalente polar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? En el enlace covalente no polar se forma entre átomos iguales o diferentes. Y diferencias de electronegatividad. Debe ser de cero o muy pequeña, ¿no? En este enlace de los elementos son atraídos por ambos núcleos en la misma intensidad, generando molécula cuya nube electrónica es uniforme. O sea, no es ni un electrón tiene más, ni el otro átomo tiene más, ¿no? Los dos son de la misma cantidad de electromagnetismo. Entonces, aquí vemos lo que es la compartición de electrones, básicamente. Se puede decir así. Comparten electrones, porque los dos van a completar 8, o sea, 8 electrones entre el átomo y se convierte en un gas noble. Entonces, de esta forma, vendría a ser un cloro que tiene 7 electrones y otro cloro que tiene también 7 electrones, ¿no? Diferenciamos aquí. Entonces, ¿qué van a hacer cuando estos cloros se llegan a unir por un enlace simple? Entonces, estos enlaces se unen y forman 8 electrones en cada átomo. Entonces, a esto se llama que los dos mantienen la misma cantidad de electronegatividad. La misma cantidad. Uno tiene 8 y el otro electrón también tiene 8. Y se unen entre los mismos electrones, perdón, entre los mismos átomos, ¿ya? Entre los mismos átomos. A esto se le llama covalente no polar. Tenemos también acá lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono, una molécula de no polar con enlaces polares. Entonces, el dióxido de carbono tiene 2 oxígenos y tiene un carbono. Entonces, aquí sí hay que tener algo en cuenta. Si encontramos, por ejemplo, acá CO2, oxígeno es 2, o sea, tiene mayor cantidad. Pero carbono no tiene ningún número, acá no tiene carbono nada, está solito, no hay ningún número en carbono. Entonces, ese es el átomo centro. Ojo, jóvenes, ojo. En el dióxido de carbono, aquí en este CO2, ¿ya? Tenemos oxígeno 2, ¿sí? Oxígeno 2. Entonces, eso nos quiere decir que este átomo oxígeno son 2 oxígenos, por lo tanto es un número mayor. Hay más cantidad de oxígeno, ¿ya? Pero carbono, o sea, la C de carbono, la C, no tiene ningún número. O sea, está solito. No hay ningún número. Como no hay ningún número, está solito. Ese es el átomo centro. Ojo, ese es el átomo centro. Alrededor de ese átomo centro de carbono están los demás átomos. Por ejemplo, en este caso, el oxígeno. El oxígeno está alrededor de ¿quién? Del carbono. Lo van a rodear al carbono, ¿ya? Rodean al carbono porque son 2 oxígenos. Y como hay un carbono, entonces ese unito se queda en el medio. Miren la gráfica. Carbono es amarillo, está en el centro, átomo centro, carbono. ¿Por qué? Porque no hay otro carbono, es uno solo, no hay otro carbono. ¿Ok? Y más no me dice ningún número, ¿correcto? Entonces, en este caso es el átomo centro. En los dos extremos están los 2 átomos que son el oxígeno, ¿ya? De esta forma podemos identificar al átomo centro, ¿ya? Un ejemplo tienen. El átomo centro siempre va a ser los elementos que no tienen ningún número de valor, o sea, no tienen un número que les pueda incrementar o que les pueda duplicar, ¿correcto? En este caso, carbono no se duplica, es uno solo porque solamente ahí aparece carbono, una C sin un número, pero oxígeno aparece con 2, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? 2 oxígenos. De esa forma es como encontrar el átomo centro. ¿Ya? Tenemos acá lo que es el enlace covalente polar. Se forma entre átomos diferentes y la diferencia de electronegatividad de menor a mayor, o es igual a 0.5. Bueno, en este caso los enlaces más electronegativos atraen con mayor intensidad a los electrones compartidos. En este caso hemos dicho que son 2 átomos diferentes, entre átomos diferentes. El hidrógeno es
es uno también representante no metal, y el cloro es uno no metal. Pero ¿quién tiene mayor cantidad en su nivel electrónico? O en su número de valencia de electrones. Cloro tiene 7, hidrógeno tiene 1. Entonces ahí se van a cumplir básicamente la regla fundamental de la estructura de Lewis, que el cloro va a cumplir ser un octeto y el hidrógeno va a cumplir a ser un dueto. Los dos átomos van a ser estables. Veamos el ejemplo. Tenemos hidrógeno que tiene 1 y tenemos el cloro que tiene 7, lo que hemos dicho. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer estos? Se van a unir, ¿no es cierto? Van a compartir. Cloro va a tener 8 electrones, también hidrógeno tendrá 2 electrones. Compartidos estos, entonces, ¿quién va a tener la mayor cantidad de electrones? De electrones negatividad. O sea, ¿quién gana más cantidad? ¿Quién tiene mayor cantidad de electrones? ¿No? En este caso sería el cloro, ¿no? El otro enlace, ¿ya? El otro enlace, un redondito, representa al cloro que tiene mayor cantidad. Y el menor enlace, que es hidrógeno, tendrá en menor cantidad, porque hidrógeno solamente va a tener 2 electrones, y por lo tanto es menor, pero es estable. Pero cloro tendrá 8 electrones, por lo tanto también es estable. Es un gas noble, pero es de mayor magnitud. ¿Correcto? Muy bien, esto va parcialmente con sus cargas negativas y cargas positivas. Aquí un poquito recordamos lo que son los iones, ¿sí? Los iones. El ion negativo, ¿qué hace? Gana electrones, ¿sí o no? Y el ion positivo pierde electrones. En este caso, ¿quién gana electrones? Cloro. ¿Y quién pierde electrones? Hidrógeno. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ahora veamos lo que es acá el H2O, el agua, molécula polar o elementos polares en ángulos de un dipolo. Recordemos siempre, del agua, ¿cuál es el átomo centro? Jóvenes, ahí tenemos la fórmula del agua, H2O. ¿Cuál sería el átomo centro? Oxígeno está solito, mira, acá O está solito, no hay ningún número delante del O. Por lo tanto, eso quiere decir que es un átomo centro. Y alrededor de este oxígeno, ¿quién va a estar? H2, o sea, hidrógeno. Hay 2 hidrógenos. Si acá, profesor, encuentro H3, entonces habrían 3 hidrógenos. Y profesor, si encuentro H4, 4 hidrógenos rodearían al oxígeno. ¿Correcto? Entonces aquí rodea al oxígeno. El oxígeno, la O, es el átomo centro. Y alrededor del oxígeno van a estar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos en este caso? 2 hidrógenos. Veamos la gráfica. ¿Ya? En este caso te está la gráfica. Ahí está. La bolita roja es el oxígeno, es el átomo centro, y alrededor de qué están los 2 átomos de hidrógeno. Un hidrógeno a un extremo y otro hidrógeno al otro extremo. De esta forma se localizan el átomo centro cuando tenemos un problema, un ejercicio, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Correcto? Veamos, según, ya tenemos otro tipo de enlace covalente que es según la procedencia de los electrones compartidos. En estos electrones compartidos, jóvenes, vamos a ver lo que son los enlaces covalente normal. ¿Ya? El enlace covalente normal, de lo que le quedamos aprendiendo, por ejemplo, en este enlace, cada átomo aporta un electrón de par que comparten. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la molécula del agua, los átomos de hidrógeno y oxígeno comparten un electrón respectivamente. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí hemos visto el ejemplo anterior? Entonces, veamos aquí gráficamente. Hidrógeno está en ambos extremos y oxígeno está en el medio. Entonces, ¿comparten electrones o no comparten electrones? Sí, comparten electrones. Oxígeno tiene 6. Y para que sea un gas noble, comparte un electrón de ¿quién? De un hidrógeno, otro electrón de otro hidrógeno, completan 8 electrones. Ahora, el hidrógeno también es un gas estable, ¿sí? Venía a ser un metal estable, ¿por qué? Porque ya no va a tener un solo electrón, ahora va a tener 2 electrones, porque también va a compartir. Le presta también el oxígeno. De esta forma, ellos hacen un enlace covalente normal, ¿ya? En esta gráfica veamos cómo se comparten, ¿sí? Como hidrógeno comparte sus electrones y también el oxígeno comparte sus electrones. Pero ahí veamos, jóvenes, que también siempre vamos encontrando el átomo centro, el O. ¿Por qué? Porque no tiene ningún número, ¿sí? Pero H
Sí tiene dos, o sea, es dos veces hidrógeno. ¿Ya? Tenemos otro lo que es enlace covalente dativo. El enlace covalente dativo, también llamado coordinado, es aquel en que el par de electrones compartidos solo es aportado por uno de los átomos. Se le conoce también como enlace dator o receptor y se representa con una flecha. Entonces, aquí jóvenes, lo que se va a hacer es que los enlaces se va a reconocer uno solo, que va a tener un enlace simple o doble o triple, pero los demás átomos que también comparten electrones ya no se le va a poner esa unión de los enlaces, sino se le va a representar con una flechita, nada más. ¿Ya? Bueno, acá veamos. El enlace explica la informatividad de los iones hidróneo, del ion hidróneo y amonio NH4. Ahora, del ion hidróneo, jóvenes, ¿cuál es el átomo neutro? Perdón, ¿cuál es el átomo centro? ¿Cuál sería el átomo centro? Es del hidróneo. H tiene 3, o sea, 3 hidrógenos. Y oxígeno, no solamente es oxígeno, o sea, solamente es uno, porque no hay otro número. Entonces, el átomo centro sería el oxígeno. Y alrededor del oxígeno, ¿quién se va a estar? El hidrógeno. Veamos la gráfica. Bueno, en este caso el ion hidrógeno, H3O, se forma cuando una molécula de agua capta un protón de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces ya aquí hemos ya identificado quién es el átomo centro, ¿sí? El oxígeno. Alrededor del oxígeno, ¿quién va a estar? Los hidrógenos. Veamos aquí. Miren, rojito viene a ser el oxígeno. Y alrededor del oxígeno, ¿quién están? Los hidrógenos. Ahí tenemos 3 hidrógenos. 1, 2, 3 hidrógenos. ¿Ya? Rojito representa al oxígeno. Y alrededor que están los de color amarillito son los hidrógenos. ¿Ya? Entonces, por eso que identificamos siempre para un ejercicio. ¿Cómo identifica quién es el átomo centro? El átomo centro es aquel que no tiene ningún número. Solo se encuentra solo. Entonces, ese es el átomo centro. ¿Ya? Puede darse otro caso que es muy particular, ¿no? Pero vamos a ver en este caso. ¿Cómo quedaría la gráfica en este caso? Miren, la unión. Hemos dicho que solamente va a reconocer que el enlace de unión. Acá 2 hidrógenos que son unidos al oxígeno. Por un enlace doble, ¿no es cierto? Simple, porque son cada hidrógeno, ¿ya? Pero el otro hidrógeno ya no es unido con un enlace, sino con una flecha. Eso quiere decir que ya está unido, lo está prestando sus electrones también, para que pueda este átomo adquirirlo. O sea, en otro sentido, que no lo expulsa, sino lo sigue manteniendo dentro de esta molécula. Muy bien. Veamos aquí lo que es cómo termina, ¿no? El H3O positivo, ¿ya? Ahora veamos lo que son el amonio. El amonio o el ion amonio, NH4, se forma una molécula de amoníaco, captan protones de hidrógeno. ¿Cuál es el átomo centro del ion amonio? O sea, de NH4, ¿cuál es el átomo centro? Empecemos. N no tiene ningún número, está solito. H tiene 4, o sea, alrededor de N va a haber 4 hidrógenos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el átomo neutro es el nitrógeno. Veamos la gráfica. Verdecito viene a ser nitrógeno y alrededor de verdecito, ¿quiénes están? Los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? 4 hidrógenos. ¿Y cuánto tiene el nitrógeno? Tiene 5 como número de valencia, ¿sí? Entonces hay una unión, ¿correcto? ¿Cómo se representaría en este caso? Miren, 3 uniones, 3 enlaces que representa ¿a quién? A los hidrógenos, la unión de los hidrógenos. Pero un hidrógeno se representa con una flechita, ¿correcto? ¿Por qué? Porque dice NH4. Muy bien, ¿y cuál sería la representación? Sería NH4, ¿ya? De esta forma se realizan los enlaces. Muy bien, jóvenes, esperemos que hayamos aprendido y